Hay una frase que define a nuestra generación. La escuchan en las películas, la leen en Instagram, la oyen en las canciones. Y es la siguiente frase: sigue tu corazón. Y suena auténtico, suena liberador. Haz lo que sientas, tu verdad es válida. Si se siente bien, hazlo. Y me parece súper interesante que hace unas décadas atrás la filosofía prevalente en nuestra cultura era: pienso, por lo tanto existo. Una visión que hacía prioridad del intelecto por encima de cualquier otra cosa. Y esa filosofía describía a los humanos como una especie de cerebros con patas. Hoy, unos 20 años después, hemos podido ver cómo el péndulo se ha movido al otro extremo. Y hoy es cada vez más evidente que la filosofía prevalente es: siento, por lo tanto existo. Ya no es lo que piensas lo que te define, es lo que sientes o lo que no sientes. Y las emociones, y es mucho más evidente desde que empezó enero del 2026, alrededor del mundo, las emociones se han convertido en la máxima autoridad. Esa filosofía ha dejado de proyectar a los humanos como cerebros con patas y ahora somos marionetas de nuestras emociones. Y esto no es cierto solamente de la cultura del mundo. También esta mentalidad se ha infiltrado en la iglesia y se viste un lenguaje espiritual. Dice: siento paz con esta decisión, así que debe ser de Dios. Y si siento una ira, es una ira santa. Dios quiere la misma justicia que yo quiero. Otras veces piensa: yo no siento que esto está mal, así que esto no puede ser pecado. O Dios me dijo, basado única y exclusivamente en un sentimiento. Pero aquí está el problema. ¿Qué pasa cuando lo que sentimos nos miente? ¿Qué pasa cuando nuestros corazones nos llevan exactamente al lugar donde no debíamos haber ido, donde nunca planificamos estar? ¿Qué pasa cuando la paz que simplemente sientes se convierte en que dejaste de luchar con lo que siempre has querido hacer? Hoy, como bien dijo Nicole, hoy comenzamos la serie Desenmascarando los falsos evangelios. Y durante 4 semanas vamos a examinar evangelios que suenan bien, hacen sentido, pero y a veces hasta se sienten espirituales, pero no nos sostienen cuando viene la tormenta. Acabamos de cantar Cristo es mi roca firme, pero esta generación canta mis sentimientos son mi roca. Y la terrible noticia es que los sentimientos son una pésima
fue un pésimo fundamento sobre el cual construir nuestras vidas. Vamos a empezar con el falso evangelio más sutil de todos. El evangelio de la emocionalidad, no de las emociones, porque las emociones fueron creadas por Dios, fueron alambradas y puestas en cada uno de nosotros. Ser humano es sentir miedo, ansiedad, coraje, ira, frustración, hambre, hungry, como algunos se ponen por ahí. Eso es ser humano. Pero esa versión del evangelio que dice yo siento, por lo tanto debe ser verdad. De un lado, y del otro lado dice como no lo siento, entonces no puede ser verdad. Y para desenmascarar ese falso evangelio, nos vamos a ubicar en una barca en medio de un lago registrado en Marcos capítulo 4. Y quiero que nos pongamos de pie para leer la porción bíblica de hoy. Marcos capítulo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Al atardecer, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Información importante que Juan Marcos nos quiere que sepamos es que aunque otras barcas lo siguieron, y quiero que guarden eso en sus mentes, porque más adelante volvemos a esa información. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron gritando, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Inclina tu rostro, Espíritu Santo. Hoy hemos llegado con diferentes tormentas, algunas internas, algunas que llevan con nosotros desde muy pequeños, muy pequeñas. Otras tormentas que han llegado sin avisar alrededor de nosotros. Pero tú, Señor, eres quien tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Calma las tormentas externas, calma las tormentas internas y permítenos verte tal y como eres, Señor de la creación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Para darles un poco de contexto, Jesús ha pasado todo el día enseñando. La multitud es enorme y cuando cae la tarde dice algo simple. Dice, crucemos al otro lado. Quiero que noten algo. Jesús no dijo, intentemos cruzar al otro lado.
Tampoco dijo, pues vamos a ver si llegamos. Él dijo, crucemos al otro lado. Y mis hermanos, si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida, es que cuando Jesús dice, crucemos al otro lado, Jesús dice, crucemos, así que el destino está garantizado. No es una posibilidad, es una certeza. Porque el que da la orden es el mismo que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Y en el versículo 36 dice que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús todos los discípulos en la barca. Imagínense la escena, una escena de película. El sol bajando, el agua tranquila, los discípulos, varios de ellos, pescadores experimentados, que conocen ese lago, han navegado esa agua cientos de veces y Jesús está con ellos. Todo parece estar en orden, pero aquí está lo que la vida y el verdadero evangelio nos enseña, es que entre la promesa y el cumplimiento vienen tormentas. Jesús dijo, crucemos al otro lado. No dijo, va a ser un viaje placentero. Y muchos de nosotros, o muchas personas, han creído un evangelio que promete navegación con ausencia de tormentas. Que si seguimos a Jesús, el lago siempre estará en calma. Y no nos toma mucho tiempo darnos cuenta de que ese no es el evangelio que predicaba Jesús. Ese es el evangelio de la comodidad, y en unos domingos estaremos hablando más acerca de él. Por ahora, lo que necesitas saber es esto: las tormentas, tanto interna como externa, no significa que Jesús se equivocó en su orden de cruzar al otro lado. A veces, mis hermanos, esas tormentas externas e internas nos dejan saber que estamos en el camino exacto en el cual Jesús ya trazó para nosotros. Nos sirven de indicador de que estamos obedeciendo. Si vamos al verso 37, leemos que pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Y Marcos no es un exagerado. Nicole siempre está ayudándome a bajarle un poquito, porque yo sí soy un exagerado. Si me preguntas cuánta gente fallé la afirmación aliancista, yo digo 100. Nicole me dice 40. Pero Marcos no sufre de ese síndrome de exageración, porque el mar de Galilea es conocido por las tormentas repentinas. Cuando el aire frío desciende por las montañas, choca con el aire caliente que está sobre el agua y se forman unas tormentas violentas. Pero esta no era una tormenta cualquiera. De hecho, la palabra griega que usa Marcos para describir esta tormenta es lailaps, un torbellino, un tornado, una tormenta de proporciones catastróficas. Y noten los detalles que nos dan. Las olas violentas entraban a la barca y la barca empezó a llenarse de agua. Y hay que recordar que Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores de profesión. Ellos habían pasado su vida en ese lago. Hombres que conocían tormentas. Y ellos sabían que hay tormentas,
y hay tormentas y están aterrados. Y eso me indica algo bien importante. Y es que esta tormenta era real. El peligro, por lo tanto, era real. Y la posibilidad de hundirse era real. Y a veces cuando hablamos de no dejarnos llevar por las emociones, la gente piensa que lo que estamos diciendo es que los sentimientos que se generan por esas emociones no son reales, que debemos ignorarlos. No, los sentimientos son bastante reales. El miedo de los discípulos era legítimo. La barca se estaba hundiendo y, como les dije antes, ser humano es sentir miedo. De hecho, los psicólogos han descubierto algo que llaman el sesgo de la negatividad. Es que en palabras de mortales como yo, en nuestro cerebro está diseñado para prestar más atención a lo negativo que a lo positivo. ¿Por qué? Porque es importantísimo para sobrevivir. Es más importante evitar el peligro que buscar el placer. Y piénsenlo bien, nuestros ancestros, si ignoraban el león que pasaba, se morían. Si ignoraban la fruta, se morían de hambre. Así que evolutivamente nuestro cerebro aprendió a que lo negativo es urgente, lo positivo puede esperar. Y ese mismo mecanismo sigue activo hoy en ti y en mí y en todas las personas que tienen redes sociales. Hablando de las redes sociales, los investigadores encontraron una información fascinante. Algo que no es sorpresa para muchos de nosotros, pero escuchen esto: las palabras negativas en los titulares generan más clics. El contenido tóxico recibe cerca de un 27 a un 30% más de interacción. La tristeza y no el enojo es la emoción que más nos detiene. Eso significa que lo que te asusta te hace dar clic. Por eso tu feed y mi feed en cualquier red social está lleno de malas noticias, conflicto, drama. No es accidente, es el diseño. Los algoritmos, mis hermanos, explotan un mecanismo que Dios puso con la intención de que sobreviviéramos, para intentar manipularnos, para comprar algo, votar por alguien o reaccionar en vez de responder. Y aquí está ese problema, que ese mismo mecanismo que te ayudaría a sobrevivir físicamente puede destruirte espiritualmente. Y escúchame bien, porque esto es crucial. El miedo no solamente te hace huir de leones, el miedo te hace creer mentiras sobre Dios. Fíjense que el problema no es que los discípulos tuvieron miedo o sintieron miedo. El problema es lo que el miedo les hizo creer. Miren el verso 38, la primera parte. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Jesús,
dormido, en medio del caos, mientras ellos luchaban con los remos, mientras sacan agua desesperadamente, mientras el viento ruge, las olas golpean, mientras todo indica que se van a morir, Jesús está durmiendo en una almohada. Pueden imaginarse esa escena. Y aquí es donde los sentimientos pasan de ser informantes en la vida de los discípulos, los sacan de quien está manejando y dicen, ahora manejo yo. La segunda parte del verso. Los discípulos se despertaron y gritaron, Maestro, no te importa que nos ahoguemos. No te importa. Esa es la mentira. Esa es la conclusión a la que el miedo los lleva. No dijeron, Maestro, ayúdanos. No dijeron, Señor, haz algo. Dijeron, Jesús, despierta. No dijeron, Jesús, despierta, hay una tormenta. Que dicen, no te importa. Es una acusación. Es un veredicto. Es una conclusión teológica basada completamente en lo que están sintiendo. Y nosotros no somos tan diferentes. Fíjense que la lógica parece perfecta. Hay una tormenta, eso es un hecho. La barca se está hundiendo, eso es un hecho. Jesús está dormido, eso es un hecho. Por lo tanto, no le importamos. Eso es una emoción. Es una mentira. Y ven cómo funciona el corazón, las emociones. Toman datos reales y llegan a una conclusión falsa. Los números sí mienten. Y eso es exactamente lo que Jeremías advierte. Los números te van a mentir dependiendo de cuál es el corazón que los esté interpretando. Mira lo que dice Jeremías 17. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Uy, no dice el corazón es uno de los engañadores más hábiles. No, dice es el más engañoso que existe. Más que cualquier persona que te haya mentido, más que cualquier político en una campaña, más que cualquier vendedor de perfumes. Y no por este vendedor, sino por los que te encuentras en los pasillos del mall. Quiero hacer eso claro. Más que cualquier persona, nosotros somos la persona que más nos puede mentir. Somos la persona que más nos engaña. Y en nuestro corazón, tu propio corazón. Y lo más peligroso del engaño es que el engaño no se anuncia. El engaño funciona precisamente porque no sabes qué está ocurriendo. Y los discípulos no pensaron, vamos a sacar una conclusión apresurada. No, ellos sintieron que Jesús no les importaba. Y lo que sentían parecía absolutamente verdadero. La tormenta era la evidencia. Jesús dormido era la evidencia. Todo apuntaba a la misma conclusión. A Jesús no le importa. El miedo, mis hermanos, los lleva a creer una mentira sobre el carácter de Dios. Y eso me parece
muy interesante porque no es una mentira pequeña, es la mentira que el mismo Satanás usa contra Adán y Eva. En el Edén, la serpiente le dijo a Eva, Dios sabe que si comen serán como él, por eso no quieren que coman. La mentira detrás de la mentira es que a Dios no le importa y que Dios estaba ocultando algo bueno. Es el mismo engaño, diferente tormenta. Y hoy suena de la siguiente manera: si a Dios le importara tanto, no permitiría esto. Si Dios me amara, no estaría pensando o estaría pasando por esto. Si Dios fuera bueno, no, mi vida no sería tan difícil. El evangelio de la emocionalidad, en su forma más cruda, nos miente con lo siguiente: mis sentimientos sobre determinada situación determinan la verdad sobre el carácter de Dios. Y hay un peligro gigante con eso. Proverbios 14:12 nos dice claramente que delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Se siente correcto, tiene sentido. La lógica emocional es impecable, pero el destino nos va a revelar la verdad. Y muchos de nosotros hemos naufragado en nuestra fe. No porque Dios nos falló, sino porque su corazón les mintió sobre quién es Dios. Cuando Jesús se despertó, dice el verso 39, reprendió el viento y le dijo a las olas 2 palabras: silencio y cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Jesús se despierta, no entra en pánico, no empieza a sacar agua, no les grita a los discípulos, empiecen a remar más duro. Se levanta, mira la tormenta y habla 2 palabras: silencio y cálmense. 2 palabras en griego: siopa, pefimoso. Y la primera significa cállate. Y la segunda significa quédate callado. Como ponerle el bozal a algo. Pero lo más brutal de eso es que eran las mismas 2 palabras que Jesús usaba cuando reprendía a demonios. Y la tormenta obedece inmediatamente, completamente. El viento se detuvo y hubo una gran calma. Y en el mar de Galilea, después de una tormenta, y en cualquier otro mar, normalmente el agua sigue agitada por un buen rato, pero las olas no se pueden calmar instantáneamente. Pero aquí Marcos dice que hubo una gran calma. No solo se detuvo el viento, el agua quedó como un espejo, porque cuando Jesús habla, la creación escucha. Y esto no debería sorprendernos. Voy a leer el Salmo 104. Y algunos de nosotros, como dije al principio, hemos llegado hasta aquí con tormentas externas y tormentas internas. Y algunos de nosotros estamos luchando con la realidad de que Jesús quizás no ha actuado según nuestras expectativas, según nuestras peticiones. Y los discípulos en ese momento vieron a Jesús
como Dios. Ellos conocían este salmo. Y miren cómo este salmo describe a Dios. Coloca las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de las nubes tu carro de guerra. Cabalga sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego tus sirvientes. Colocaste el mundo sobre sus cimientos, así jamás se removerá. Vestiste a la tierra con torrentes de agua, agua que cubrió aún las montañas. A tu orden el agua huyó. Al sonido de tu trueno salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tú decretaste. Ustedes escucharon eso. Los vientos son sus mensajeros. El agua huye a su orden. El trueno responde a su voz. Y ese Dios, el que cabalga sobre las alas del viento, el que hace que el agua huya con una sola palabra, ese Dios estaba dormido en la barca encima de una almohada. Dormía porque sabía exactamente quién él era, no porque no le importaba. El viento que aterraba a los discípulos era su mensajero. Las olas que amenazaban con hundirlos y ahogarlos huirían a su orden. La tormenta que ellos no podrían controlar, la tormenta que tú y yo no podemos controlar, le obedecían a él. Y quiero que grabe este pensamiento. La próxima vez que el miedo, la ansiedad, las preocupaciones lleguen a tu vida, recuerda esto. Jesús no dormía a pesar de la tormenta, dormía porque la tormenta no era rival para él. Tu crisis matrimonial no es rival para él. Tu crisis de salud no es rival para él. Tu crisis financiera, la crisis política del mundo, ninguna tormenta es rival para él. Y lo mismo es cierto para la tormenta que has estado pasando. Ahora bien, existen tormentas que llegan por consecuencia de nuestra desobediencia, como Jonás, que termina en el mar porque huía de Dios. Pero hay otras tormentas que son el resultado de nuestra pobre inteligencia emocional, por decisiones impulsivas, por relaciones tóxicas que alimentamos, patrones que repetimos, y también existen las tormentas sin explicación. Tú dices, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Al igual que los discípulos en la barca, es posible que algunos de nosotros nos encontremos enfrentando una tormenta que parece haber llegado de la nada. Hemos sido obedientes, hemos tomado pasos de fe, hemos creído en la promesa de que llegaremos al otro lado y de repente la tormenta. Y no solo tormentas internas. Desde que comenzó este año, vemos tormentas alrededor del mundo. Países en guerra, otros con rumores de guerra cada vez más fuertes, masacres y genocidios que ya no son noticias de países lejanos, están ocurriendo en nuestros patios. Ideologías cada vez levantándose más abiertamente en contra de nuestra niñez y juventud, persecuciones, asesinatos a sangre fría, protestas, desesperación por todos lados. Y en medio de toda esa tormenta, puede parecer que Jesús está dormido.
Puede parecer que no le importa, pero el Dios que cabalga sobre las olas del viento y sobre las alas del viento y sobre las olas no ha perdido el control. El que hace que el agua y toda tormenta huya a la orden de su voz. El que sostuvo a los discípulos en aquella barca es el mismo que te sostiene hoy. Recuerdan que les dije que habían otras barcas que seguían a Jesús. Pues la paz después de la tormenta no solamente fue experimentada por la barca donde estaban los discípulos y Jesús, sino que las otras barcas vieron eso. Ahora, solo para pensar, ¿tú te imaginas el terror de aquellas personas en medio de una tormenta catastrófica, sin Jesús en su barca capitaneando? Solo para pensar. Porque la pregunta no es si Jesús tiene poder sobre la tormenta. La pregunta es, ¿le creerás a Él o a tu miedo? Porque mira el detalle importante que Jesús hace, una pregunta muy importante, dos específicamente. En el verso 40 les pregunta, ¿por qué tienen miedo y todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Pero no es obvio por qué tienen miedo. Había una tormenta, Jesús. La barca se hundía y tú estabas dormido como si nada. No es natural tener miedo. Pero Jesús no les pregunta por qué sintieron miedo. Él les pregunta por qué tienen miedo. Tiempo presente. Miren el contexto. La tormenta ya pasó. El viento se detuvo. Las olas están quietas y Jesús le pregunta, ¿por qué tienen miedo? Porque el miedo que sentían había pasado de la tormenta y ahora era un miedo más profundo. Un miedo sobre si Jesús realmente estaba en control. Un miedo sobre si realmente le importaba. Un miedo de si habían puesto su confianza en la persona correcta. Y luego le pregunta, ¿todavía no tienen fe? Noten que Jesús no dice por qué sintieron miedo, sino pregunta por qué no tienen fe. De modo que Jesús no condena los sentimientos, pero confronta la falta de fe que permitió que los sentimientos gobernaran. Y aquí está la distinción crucial, porque siempre vamos a sentir sentimientos, vamos a tener sentimientos, vamos a tener emociones. Pero quiero que escuche esto y preste atención. La fe no elimina los sentimientos. La fe los interpreta correctamente. Los discípulos pudieron haber sentido miedo y al mismo tiempo confiar en el Salvador que estaba con ellos en la barca. Pudieron haber sentido la tormenta y recordar que Jesús al principio les dijo, crucemos al otro lado. Pero dejaron que el miedo hiciera el trabajo de la fe. Dejaron que sus emociones interpretaran su realidad. Y sus emociones le mintieron. Por eso el apóstol Pablo dice magistralmente, o el autor de Hebreos debería decir,
capítulo 4, verso 12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrante en el alma, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios puede ver lo que tú y yo no podemos ver. Puede decirte la verdad cuando tus emociones te mienten. Puede cortar a través del engaño y revelar lo que realmente está pasando. Por eso, mis hermanos, necesitamos la palabra como ancla. No porque los sentimientos no importen, porque sí importan, sino porque los sentimientos y las emociones necesitan ser interpretados por algo más confiable que ellos mismos. Cualquier sentimiento o emoción es real, pero no nos dice la realidad. Ahora, no quiero dejarte solo con un diagnóstico de decir, pastor, mis emociones me están controlando. ¿Cuántos errores he cometido por lo que siento o por lo que no siento? Necesitas saber cómo quitarte esa máscara o ese impedimento de los sentimientos y las emociones. Y hay varias herramientas que quiero compartir con ustedes. La primera herramienta es que cuando el miedo diga a Dios no le importa, recuerda la barca. Estás pasando por una tormenta financiera, de salud, relacional, y el miedo te susurra, si le importaras a Dios, no estarías pasando por esto. Recuerda que la presencia de la tormenta no significa la ausencia de Dios, porque Jesús estaba en la barca. Sí, estaba dormido, pero estaba en la barca. Nunca se fue. Así que la próxima vez que el miedo te susurre eso, responde, Jesús está en mi barca. Y si Él dijo que llegaremos al otro lado, llegaremos. Amén. La herramienta número 2. Cuando la paz diga, esto debe ser de Dios, consulta con el mapa. Muchas veces he pensado, yo siento paz con esta decisión, así que debe ser de Dios. Y a veces, sí. Pero a veces, la paz que sentía era simplemente que había dejado de luchar. Y esa rendición se siente como paz. Jonás probablemente sintió paz cuando encontró un barco que iba a Tarsis, la dirección completamente al otro lado de donde Dios lo estaba llamando. Todo cayendo en su lugar. Era como si los planetas se hubiesen alineado. Las puertas se abrieron. Debe ser de Dios. Excepto que iba en la dirección opuesta a donde Dios lo envió. Así que antes de confiar con tu paz, consulta con el mapa. ¿Y cuál es el mapa? La palabra de Dios. Pregúntate, ¿esta situación me acerca a Nínive o me aleja? Esta situación o esto que estoy por hacer me acerca a ser obediente a lo que Dios ya ha estado poniendo en mi corazón o me aleja. La herramienta número 3. Cuando la ausencia de culpa diga, no debe estar mal, examina el callo
Y les prometo que esto va a hacer sentido cuando se lo explique. Muchos de nosotros hemos llegado a pensar en algún momento, no me siento culpable, así que esto no debe estar mal. Pero primera de Timoteo 4:2 habla de las personas con la conciencia cauterizada. ¿Y saben qué pasa cuando te quemas repetidamente en el mismo lugar? Se forma un callo. Pierde sensibilidad. Y lo mismo pasa con la conciencia. La ausencia de culpa, por lo tanto, no es lo mismo que la aprobación de Dios. Ahora, como David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y muéstrame lo que no te agrada. Tu conciencia podría estar dormida. Puede ser que tengas un callo bien grande en la conciencia, pero el Espíritu Santo nunca se duerme. Si tú le pides al Espíritu Santo que te examine y te muestre, Él lo va a hacer. Y la herramienta número 4, cuando una impresión diga, Dios me dijo, verifica con la palabra. He escuchado cosas tan locas como, Dios me dijo que dejara a mi esposo o a mi esposa. Dios me dijo que no tengo que congregarme. Hermano, Dios sí habla, el Espíritu habla, pero nunca contradice su palabra. Si lo que sientes que Dios te dijo va en contra de lo que Dios ya escribió, pues entonces no fue Dios. Fue tu corazón. Así que debemos preguntarnos, ¿esto contradice algo que Dios ya escribió en su palabra? Si la respuesta es sí, pues entonces no fue Dios. Punto. Y la herramienta 5. Y dejé esta para las 5 porque todos nosotros necesitamos de esta. Cuando la tristeza y la ansiedad te digan, esto nunca va a cambiar, recuerda el amanecer. Cuando estamos en un pozo emocional, la tristeza nos susurra, esto siempre va a ser así, no hay esperanza. Pero la tristeza y la ansiedad son pésimas profetas. Ven el presente y lo proyectan infinitamente hacia el futuro. Así que en tu momento más oscuro, recuerda, la noche más larga de la historia terminó en la resurrección de nuestro Salvador. El Salmo 35 dice, el llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. La tristeza y la ansiedad te dicen que siempre será de noche, pero tú y yo servimos al Dios del amanecer. Verso 41. Los discípulos estaban completamente aterrados. Pasan de estar aterrados a la tormenta a estar aterrados de Jesús. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Los discípulos, después que la tormenta pasa, tienen más miedo que antes. Durante la tormenta tenían miedo de morir. Después de la tormenta tienen miedo de Jesús. Pero es un miedo diferente. Es un asombro. Es una reverencia. Es el temor que sientes cuando te das cuenta que estás en la presencia del Creador, del Autor y Consumador de nuestra fe. Y hacen la pregunta correcta.
cambian de no te importa a quién es este hombre. Esa pregunta lo cambia todo. Porque la respuesta determina si tus emociones te gobiernan o no. Si Jesús es solo un buen maestro, sus palabras son sugerencias opcionales. Si Jesús es solo un ejemplo moral, puedo seguirlo cuando me convenga. Pero si Jesús es el Señor de la creación, si el viento y las olas lo obedecen, si con una sola palabra puede silenciar tormentas, entonces puedo confiar en su palabra más que en mi corazón, más que en mis sentimientos, más que en mis emociones, más que en mi feed de redes sociales. Entonces, cuando su palabra dice algo y mis sentimientos dicen otra cosa, yo sé cuál es la verdad. ¿Quién es este hombre? Es el Verbo hecho carne. Es el Dios que cabalga sobre las alas del viento y hace que el agua huya a su orden. Y su palabra es más confiable que cualquier sentimiento o instinto que puedas tener. Y quiero terminar con esto. No estoy diciendo que los sentimientos son malos. Dios nos creó con emociones. Jesús mismo sintió tristeza, enojo, compasión, angustia. Pero aquí está la clave. Los sentimientos son buenos sirvientes y pésimos amos. Los sentimientos son excelentes pasajeros, terribles conductores. El evangelio de la emocionalidad dice: yo siento, por lo tanto es verdad. Y como no siento, entonces debe ser mentira. El verdadero evangelio dice: la palabra es verdad. Y sin importar lo que sienta en este momento. Esta mañana hemos visto 5 herramientas. Y cada vez que pensemos que a Dios no le importa, recordemos la barca. Cuando la paz nos lleve al lugar difícil, al lugar que está en contra de la obediencia de Dios, a Tarsis, consulta con el mapa. Cuando no sientas culpa, examina el callo. Ahora sí le hace sentido. Cuando una impresión contradiga la escritura, verifica con la palabra. Y cuando la tristeza y la ansiedad nos diga: esto nunca va a cambiar, recuerda que sirves al Dios del amanecer. Pero si se fijan bien, cada una de esas herramientas depende de algo bien importante. Y es conocer la palabra. Porque no podemos consultar un mapa que nunca abrimos. Por eso te invito a este mes a comprometerte a conocer la palabra. No solo escucharla, leer la historia, estudiarla, memorizarla, discutirla. Porque cuando llegue la tormenta, necesitas algo más sólido que tus emociones y sentimientos. Y para ayudarte a procesar, te voy a dar 3 preguntas. Contéstalas, pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Y si vienes el martes al encuentro de oración, puedes discutirla con tus hermanos y pedir que oren por ti en cualquiera de ellas. ¿Qué emoción ha estado gobernando mis decisiones? Esa es la primera. ¿Qué mentira sobre Dios me ha hecho creer esa emoción? Esa es la segunda. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre esa mentira? Es la tercera. ¿Cuál es la mentira? Identifícala. ¿Cuál es la emoción? Identifícala. ¿Qué dice la palabra? Reemplaza la mentira con la verdad.
Y el mismo Jesús que le dijo, cállate al viento y quédate callado, tiene algo que decirle a tu emoción que ha estado intentando gobernarte. Y lo que Él dice es más verdadero que lo que tú sientes. Y lo sientes, quizás sea cierto. ¿Es verdad? No. Porque quiero cerrar con la cita central. Escucha esto. Y haz esto tuyo. El evangelio de la emocionalidad dice, mis sentimientos son la verdad. El verdadero evangelio dice, la palabra es una persona, la verdad es una persona, Cristo. Y creo en lo que Él me ha prometido. Quiero repetirlo nuevamente para que se te quede grabado. El evangelio de la emocionalidad dice, mis sentimientos son la verdad. Pero el evangelio verdadero dice, la verdad es una persona. Su nombre es Cristo. Y yo creo en lo que Él me ha prometido. Al principio les mencioné que regresaríamos a las barcas porque Marcos nos dice que habían otras personas que estaban en sus barcas y en las barcas de los discípulos estaba Jesús. Y escúchenme bien, las tormentas van a venir. No es cuestión de si es que vienen, es cuestión de cuando vengan. Y quiero dejarte con la siguiente pregunta mientras el equipo de worship sube para volver a cantar nuestra canción de respuesta. El día que llegue la tormenta, si no es que ya llegó, ¿vas a seguir capitaneando tu barca o vas a pedirle a Jesús que se levante y que tome el control? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros, no es solamente para algunos, es para todos. ¿Seguirás capitaneando tu barca o invitarás a tu barca al camino, la verdad y la vida y le dice, ahora mandas tú? Tú eres el Señor. Hoy tienes la oportunidad de elegir, de soltar el control de las riendas de tu vida, entregárselo a Cristo y ver cómo con una palabra la tormenta se calla. Mi oración es que en este tiempo de respuesta el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer y te haga responder, ya sea arrodillándote, postrándote en donde te encuentras, viniendo al altar, cantando con tus manos levantadas, con tus manos abajo, como sea, pero que creas que no hay tormenta más difícil que la muerte y nuestro Salvador ya la venció. Amén. Oramos y respondemos con esta canción. Padre, venimos a donde ti porque necesitamos desesperadamente de tu Espíritu. Nosotros somos frágiles, emocionales, susceptibles a ser engañados por nuestro corazón. Y por eso que necesitamos el discernimiento del Espíritu para poder interpretar las circunstancias y las tormentas internas y externas. Permítanos recordar que tú estás en la barca
Y aunque parezca que estás dormido, a ti sí te importa. Te importa tanto que derramaste hasta la última gota de tu sangre y resucitaste al otro día, al tercer día. Permítenos, Señor, con el poder de tu Espíritu, recordarnos esa buena y agradable noticia todos los días de nuestra vida, pero específicamente cuando atravesemos tormentas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.